Bueno, en principio, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a su clase de electricidad y magnetismo. Bueno, atendiendo nuestro cronograma, tenemos pues la clase de hoy y la clase del próximo 28 con el ánimo de pues, ya concluir lo que estamos viendo en nuestra parte aquí de magnetismo. La clase de hoy pues, va a ser un poquito corta, estoy algo aquí indispuesto, estoy algo aquí como maluco. Entonces, vamos a revisar lo que nos hace falta frente a la situación de magnetismo y luego entonces ahí sí arrancaremos o pues dejaremos ahí el resto para la próxima clase. Eh, pues en principio, pues nosotros estamos trabajando pues el taller. No sé si han avanzado en el taller, si ya han revisado cosas del taller. Entonces, no sé si me quieran comentar algo de eso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad sí, profe, yo sí, lo que había comentado, no sé, por WhatsApp, que estuve mirando la clase, porque la clase pasada no pude estar por cuestiones de internet, Sí, y la verdad, profe, no pude verle, o sea, lo que usted tiene ahí, el video de la clase. pero No me, yo lo no me, arreglé. O sea, tú me comentaste y yo lo arreglé. Dice que hay un error. Pues sí, yo no lo he revisado ahorita, pero eso había un La de error. hace 8 días que fue el 15. Ahí la estamos viendo. Mira, ahí está funcionando. Ok, profe, ok. Entonces Sin yo embargo, ahorita que pues te termine. dejé aquí el link del YouTube para que la puedan revisar. Bien. Ok, profe. Como les decía, pues entonces nosotros alcanzamos a hablar un poco del campo magnético y de la interacción del campo magnético y del flujo de campo magnético. Entonces vamos a revisar hoy pues unas cositas ahí importantes y vamos a hablar de la ley de Faraday, que es uno de los temas pues fundamentales de este curso. Lastimosamente pues no podemos digamos centrarnos o concentrarnos, digamos dedicarle mucho tiempo a esto, sino simplemente pues digamos como hablarlo ahí un poquito por encima. Listo, ya para que nuestra última clase, que es de circuitos LR, pues entonces podamos abordar ahí lo que son las inductancias y demás. Entonces eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a revisar aquí. Bueno, entonces, a ver, abrimos por acá, la presentación. Bueno, y como ya hicieron electroimán, ya revisaron lo del electroimán, ya revisaron lo del motor de inducción. Señor, ya sé. Bueno, si no, no se vayan a dejar pasar ahí eso. Bueno, necesito aquí una imagen. Está. Bueno, entonces, entonces dijimos que hay dos formas o hay, digamos, dos fuentes de campo magnético. Hay dos fuentes de campo magnético. El primero, pues, es como tal la magnetita, o sea, los imanes, ¿sí? Entonces, los imanes, por eso se dice que el centro de la Tierra está hecho de hierro fundido y que este rota, ¿sí? Ahorita salió una noticia, la semana pasada salió una noticia donde hablaban de que efectivamente el centro de la Tierra rota y de esta manera esa rotación permite que se cree el campo magnético. ¿Sí? Entonces, si la magnetita, entonces son ya prácticamente instrumentos o elementos naturales de la Tierra que están cargados de manera magnética, o sea, los imanes. Otra fuente de campo magnético pues son los cables. Entonces, aquí tenemos un hilo conductor
¿sí? Entonces un hilo conductor por el cual pasa una corriente y alrededor de esta corriente pues se produce un campo magnético, ¿sí? Se produce un campo magnético. Entonces, si nosotros cogemos este cable, entonces fijémonos aquí, pues, quiero que revisen muy bien y que lo observen muy bien cómo gira o cómo se mueve o cómo es el campo magnético sobre ese hilo conductor. Entonces, fíjense ahí la situación. Entonces, si cruza una corriente por ese hilo conductor, se genera un campo magnético alrededor de él. Y se guía, o bueno, gira, o la dirección de ese campo magnético va en torno a la regla de la mano derecha. Entonces, espérame un segundo, revisamos aquí una imagen que me permite revisar esto. No, se me perdió la imagen. Aquí está. Entonces, fíjense aquí. Bueno, entonces fijémonos aquí en la imagen esta de la imagen inferior izquierda, donde pues tenemos un imán, un imán pues de gran intensidad, alrededor hay limadura de hierro y se alcanzan a ver o se alcanza a expresar las líneas de campo magnético. Entonces supongamos que en vez de tener ese imán tenemos una corriente y entonces esa corriente pues genera un campo magnético muy parecido a lo que nosotros tenemos ahí. ¿Qué pasa con eso? Entonces, si nosotros revisamos, entonces, eh, si nosotros cogemos este cable, por ejemplo, y ya este cable lo envolvemos, ¿sí? Entonces este cable lo cerramos, ya no tenemos un hilo, ya no es un hilo conductor largo, sino es un hilo conductor que está cerrado, ¿sí? Entonces es una espira. Recuerden que esto lo llamamos que es una espira. Entonces el campo magnético, ¿cómo girará aquí? ¿O cómo estará representado? ¿Cómo lo podemos representar? Como unas líneas, o yo lo represento así, ¿no? Una línea que sale. Una línea que sale, pero entonces, mira que la situación. A ver, espérame que se me volvió a perder aquí la imagen. Ya aquí. Mira aquí cómo está representado el campo magnético. Entonces, gira, ¿cierto? Gira en torno al cable, ¿cierto? Gira en torno al cable. Entonces, si nosotros cerramos ese hilo conductor, o sea, ponemos ahí una espira, entonces el campo magnético pues será alrededor de la espira, ¿sí? Se verá alrededor de la espira. Entonces el campo magnético girará en torno a la espira. ¿Listo? De esta manera. ¿Listo? Entonces girará en torno a esa espira. Supongamos que no tenemos una espira, sino tenemos varias espiras. ¿Sí? Tenemos varias espiras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasará con el campo magnético? Entonces, como vemos, el campo magnético entonces se irá incrementando. Entonces, fíjense acá. Listo, entonces el campo magnético se irá pues expandiendo teniendo en cuenta pues cada espira. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y si tenemos la suficiente espira, ¿sí? La suficiente cantidad de espiras, entonces esto se conoce como un solenoide. Se convierte en lo que nosotros conocemos como un solenoide. Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos muchas espiras, voy a colocarlas aquí con el rojito. Listo, si nosotros tenemos muchas espiras, a ver si me deja aquí a colocar aquí una espira tras de otra.
Para verlo aquí de esta mejor manera. Entonces, si tenemos ya muchos, o sea, ya cuando creamos ya es un selenoide. Profe, yo tengo Señor. una pregunta. Para esa cuestión del campo electromagnético, bueno, usted está haciendo esa espira, ¿no? Yo me Sí, imagino que por dentro va a haber un imán. no, No necesariamente, ¿no? no necesariamente. Bueno, profe, yo me estaba viendo un video que usted puso ahí Ujú. de que él decía que tenía unas bobinas Ah, y bueno. pasaba por dentro del imán, con un movimiento. Ah, bueno, pero eso ya es inducción, sí, sí, dime. Entonces, pero no necesariamente, o sea, si no hay movimiento de ese imán dentro de dentro Espira. de esa bobina, no va a haber energía, ¿no, profe? No va a haber inducción, sí. Exactamente. Listo. O sea, si no hay una corriente que fluya a través de él. Bueno, algo así más o menos. Qué pena con ustedes. Soy muy mal dibujante, como se pueden dar. Entonces, fíjense aquí la situación. Entonces, si nosotros no tenemos sino una, ¿cierto? Si cogemos ese hilo conductor, ¿cierto? Ya sabemos que si una corriente fluye a través de un hilo conductor, esta genera un campo magnético. Si nosotros cogemos ese hilo y lo cerramos, entonces se convierte en una espira y el campo magnético pues se observa o se mira como estamos aquí en el lado izquierdo. Si nosotros apilamos y conectamos muchas espiras, entonces ya se convierte en un selenoide. Si en ese selenoide se le aplica una corriente, así como lo que estaba diciendo Andrés, que si no hay una corriente, entonces no podemos pues, generar un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en ese selenoide tenemos muchas espiras, entonces muchas espiras, esto se va a crear un campo magnético y este selenoide va a ser muy parecido a las líneas de campo magnético, a las líneas de campo magnético que vemos aquí en esta imagen. ¿Listo? Como la que tenemos aquí de este imán. Este que está aquí en la parte inferior derecha. Entonces, prácticamente esas son las líneas de campo de un selenoide, ¿sí? De un selenoide de de muchas, eh, de muchas espiras. Entonces, fíjense que un selenoide se puede convertir o se puede transformar o es una representación de un imán, ¿sí? Teniendo en cuenta pues, la corriente que fluye hacia él. Entonces, lo que decía Andrés, pero bueno, ahorita ya vamos a mirar esa situación dependiendo ya de la inductancia y dependiendo de la cantidad de, de la, de la bobina que estamos trabajando y del imán que vayamos a mirar. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos muchas espiras, ¿sí? Muchas espiras, muchas espiras, muchas espiras, muchas espiras, ¿sí? Muchas espiras, esto se transforma para un imán, o sea, un generador de campo magnético. Entonces, en ese orden de ideas, pues el campo magnético dentro de un selenoide es el campo magnético en un selenoide. El campo magnético en un selenoide va a estar dado por mu sub 0 por I, que es la corriente que fluye a través de él, N, que va a ser la cantidad de espiras, sobre L, que es la longitud de ese selenoide. Bueno, entonces describamos aquí las variables. Entonces este mu sub 0, entonces esto se llama la constante de permeabilidad magnética. De permeabilidad magnética, y es la corriente que fluye por ese selenoide. Y es la corriente. N es la cantidad de espiras. Y L sería la longitud de ese selenoide. La longitud del selenoide. Listo. Bien, entonces esta constante de permeabilidad, de permeabilidad magnética
Es una de las constantes que se utilizan o es una de las constantes que se manejan en magnetismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos hablando, o esa constante nos permite hablar de mm, del flujo magnético, o el flujo de magnético, el flujo de campo magnético en el espacio vacío. Esa constante es- se trabaja como 4pi por 10 a la menos 7, a la menos 7 teslas metros sobre amperes. ¿Listo? Entonces recuerden, Tesla son las unidades de campo magnético. Tesla son las unidades de campo magnético. M, pues ya sabemos que son metros, y A son las unidades, son los amperios, que es la de corriente. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos una espira, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ese hilo conductor lo cerramos y al cerrarlo se convierte en una espira. Si tenemos muchas espiras, el campo magnético puede seguir fluyendo por esas espiras. Y al tener muchas espiras, entonces se convierte en un solenoide. Ese solenoide o el campo magnético generado por el solenoide pues va a depender netamente de quién. De la constante de permeabilidad magnética, la corriente que fluye a través de ese solenoide, la cantidad de espiras y la longitud de ese solenoide. Bueno, si nosotros llegamos y revisamos acá a través de la ley de Ampère, entonces si nosotros queremos revisar, entonces vamos a hacer aquí nosotros queremos medir la cantidad de campo magnético que fluye, digamos, por este espacio, por este rectángulo, ¿sí? Entonces si queremos medir la cantidad de flujo magnético, que pasa por esa área, entonces aplicamos pues la ley de Ampère. Entonces, espérame aquí ya, cruzo aquí. Entonces, si nosotros queremos medir la cantidad de flujo magnético, que cruza a través de un área, entonces aplicamos la ley de Ampère en un área específica. ¿Sí? Ojo, la ley de Ampère, entonces, bueno, utilizamos la ley de Ampère. Esta ley de Ampère es específicamente para sistemas netamente simétricos. ¿Sí? Como el solenoide, por ejemplo. Entonces el campo del solenoide es totalmente simétrico y lo podemos hallar. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Ampère, miremos acá, si le aplicamos la ley de Ampère a ese pedacito, entonces, ¿qué tenemos? La cantidad de flujo magnético, entonces va a estar dada y depende netamente pues del área contenida o el área que se esté trabajando, o sea, el área de esa espira. Entonces, espérame, colocamos aquí la espira. Tenemos aquí la espira. Tenemos que esta espira pues obviamente tiene un radio R. Entonces el área de ese círculo, ¿cierto? El área del círculo o de la espira va a ser igual a pi r cuadrado, ¿no? El área. Y el diámetro, bueno, el diámetro de ese círculo, el diámetro de la espira, sería 2πr. Entonces, por ley de Ampère, por la ley de Ampère, el campo magnético en esa espira o en el campo magnético de un solenoide también se puede escribir por, entonces, mu sub 0 por I sobre 2πr. ¿Listo?
Esto teniendo en cuenta ahí que el espacio es simétrico. Entonces, ojo, la ley de Ampère es para sistemas netamente simétricos como lo que estamos trabajando. Entonces, un círculo, un cuadrado, un triángulo, ¿sí? O sea, cosas muy simétricas. Si no, si el sistema no es simétrico, o sea, si la cantidad de flujo magnético no es simétrico, o sea, si el sistema no es simétrico, pues si el sistema no es simétrico, entonces se utiliza la ley de Biot-Savart. ¿Listo? Entonces se utiliza la ley de Biot-Savart. Entonces, que es como la ley general, o bueno, la parte generalizada de la ley de Ampère. Entonces, tenemos ahí una complicación y es que para poder aplicar la ley de Ampère o la ley de Biot-Savart, entonces necesitamos hacer integrales, cosa que pues obviamente ustedes no saben hacer. Entonces digamos que ahí es donde nos imposibilita mirar, digamos, este tipo de cosas frente a la situación. O sea, las herramientas matemáticas todavía pues no nos permiten abordar este tema. Pero entonces lo que sí podemos hablar, o sea, lo que sí podemos hacer es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, identificar que un solenoide, ¿sí? Un solenoide por el cual cruza una corriente, pues se convierte en una fuente de campo magnético muy parecido a un imán. Y es que por ley de Ampère, entonces, el campo magnético también se puede medir como mu sub 0 por la corriente sobre 2πr, donde 2πr pues es el diámetro de la espira. ¿Sí? Entonces ahí ya depende de la situación. Recordemos que mu sub 0, entonces mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperios. ¿Listo? Entonces recordemos ahí eso. Bueno, entonces ahí vamos a hacer una pequeña pausa frente a esta situación. Vamos a dejarlo ahí en stand-by un segundo. Entonces, porque pues es importante hablar aquí que el flujo de campo magnético, entonces aquí ya empezamos, digamos, como a revisar lo que nos decía Andrés. Entonces, permítame, voy a revisar aquí un momentico la plataforma. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, entonces miremos aquí. Generador. Bueno, miremos este. Voy a revisar aquí esta simulación para mostrarles ahí la situación. Para poder ver estas simulaciones hay que obligatoriamente tener instalada la última versión del Java en el computador. Para poder verla. Bien, entonces revisemos acá. Si ustedes ingresan aquí a la página, aquí va a decir requisitos del software y va a decir la última versión de Java. Miren, aquí en este lado, ustedes pueden descargar la última versión de Java y ahí sí lo pueden abrir. ¿Listo? Si lo van a abrir, entonces van a encontrar estas simulaciones donde nos muestra, digamos, lo que estamos hablando. Entonces, en principio, pues la dirección del campo magnético, fíjense aquí, la dirección del campo magnético.
¿sí? Entonces ahí está un embobinado. Entonces fíjense aquí, esto sí era lo que decía Andrés. Eh, entonces tenemos un embobinado, o sea, una bobina, ahora un solenoide, que está atado a un bombillo, ¿sí? A un bombillo. Si nosotros hacemos oscilar, ¿sí? Si nosotros oscilamos ese campo magnético, ven aquí, si nosotros movemos este imán, que es el generador de campo magnético, de alguna manera se va a producir una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces aquí podemos pues variar, por ejemplo, eh, la fuerza de ese imán, ¿sí? De la fuerza del imán, vamos a poner que es un imán fuerte. Entonces, fíjense cómo los electrones, ¿sí? Fíjense cómo los electrones fluyen, ¿sí? Dentro de la espira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se mueven los electrones dentro de la espira, se produce una corriente inducida que ella pues va a generar, pues, una fenda. Aquí el electroimán, entonces, ¿qué pasa con el electroimán? Pues el electroimán va a producir un campo magnético, que por eso es lo que ustedes van a construir. Entonces, generar un electroimán entonces produce un campo magnético alrededor de él. ¿Por qué? Entonces, ya vimos por qué. Si nosotros conectamos un embobinado, ¿cierto? Si nosotros conectamos un embobinado, un solenoide a una corriente, en este caso, pues aquí la corriente es una batería muy pequeña de 10 voltios, pues aún así va a generar un campo magnético alrededor de él. Y si nosotros ponemos un elemento ferromagnético, por ejemplo, una, una puntilla de hierro, ¿sí? Entonces, pues se va a aumentar ese campo magnético. Entonces, por eso es importante pues que lo puedan construir y que lo puedan ver. ¿Listo? Sobre todo interactuar con esto. Un transformador. Bueno, entonces miremoslo acá. Entonces, ¿qué es un transformador? Miren acá. Entonces tenemos un embobinado que está conectado a una corriente y que nos permite, ¿sí? También generar una corriente inducida. Una corriente inducida. ¿Listo? Y por último, pues tenemos cómo se produce la energía en una central hidroeléctrica. Entonces, en una central hidroeléctrica, pues tienen un imán atado pues a la turbina. Entonces, abren el flujo del agua, ¿sí? El flujo del agua. Y este flujo este flujo, ¿sí? Entonces, el cambio de ese campo magnético, pues va a producir pues una corriente, eh, va a producir una corriente que es como la corriente que nos llega a la casa. Entonces, fíjense que los electrones van de un lado hacia otro. Entonces, fíjense que los electrones van de un lado hacia otro. Entonces, eso se convierte prácticamente en una corriente alterna. Entonces, por eso es tan indispensable, o bueno, por eso es, digamos, tan aplicable la corriente alterna frente a esta situación. Aquí. Si aumentamos el agua, el flujo del agua, pues aumentan las revoluciones y pues obviamente la corriente es mayor. Entonces, miremos el campo a ver cómo fluctúa ahí. Pues a eso era que yo me refería, profesor. Siempre va a necesitar de una fuerza externa para poder generar la energía, ¿no? La Eso, corriente. sí. Entonces siempre vamos a necesitar, o ya sea un imán, o sea otra bobina, o bueno, digamos un imán que esté oscilando o que haya un campo magnético oscilando. Profe, una pregunta. Entre más espiras hayan, voltaje va a ser mayor. Sí, ahí el voltaje va a ser mayor, mira, fíjate. Entonces, fíjate el bombillito, aquí tenemos una sola espira, vamos a quitar aquí, quitemos la brújula para que no nos quite ahí el... Y fíjense aquí, si aumento las espiras, mira el bombillito, y si aumento las espiras, mira el bombillito, entonces genera más corriente. Entonces, imagínense en una hidroeléctrica, pues el tamaño de las bobinas que debe tener, o la cantidad de espiras que debe tener allí. Sí, claro, esas turbinas tienen que ser muy grandes. Sí, claro.
es una cosa pues ahí monstruosa. Entonces para poder generar toda esa corriente que se necesita. Pues que esa era como la intención de Hidroituango, generar energía para medio Antioquia, pero pues vean la situación. Listo, entonces fíjense que las hidroeléctricas, aquí por ejemplo la de Prado, la de Chivor, esas hidroeléctricas pues están construidas a partir de este principio. Entonces ahí está. Profe, una pregunta, ¿y las que funcionan con temperatura también funcionan de igual forma? No, ¿Tienen? ahí simplemente se calientan los electrodos, se calientan el cátodo y el ánodo de las, bueno, de los cables de los receptores ahí, se calientan y al calentarse, entonces hasta cierta temperatura, entonces liberan electrones. Ellos son los que liberan los electrones. Este no es el mismo principio para ellas. En ese lado se llama la termoenergía. Entonces, ese es en el caso de cuando usted calienta un metal. Entonces, calientan metales a ciertas temperaturas donde se liberan los electrones y los electrones pues fluyen a través pues, del hilo conductor hasta ciertos puntos. Profe, y una pregunta, bueno, y en ese caso, ¿qué materiales utilizan para eso? Uy, sí, en principio, pues yo sé que la planta generadora, una termoeléctrica, en principio utiliza carbón mineral, pero ¿qué es lo que se utilice realmente frente a eso? ¿Qué metales se utilizan para producir esa cantidad de energía? No, ahí sí no conocer, ahí sí no conozco. Ok, profe. Listo, ahí sí no, ahí sí me dejaste ahí, que no conozco. Bueno, entonces, bueno, aquí es lo mismito, bueno, son prácticamente las simulaciones, la más completa es la que acabamos de ver. Entonces, ¿para qué? Miren, aquí está el planeta Tierra. Entonces, aquí está el campo magnético. Listo con la brújula. Bien, eso es lo que entonces les recomiendo que practiquen ahí. Entonces aquí están los simuladores, aquí están los links, mírenlos. Entonces para que entren, revisen, miren. Creo que hay un punto de revisar esto, no me acuerdo. Bueno, No, ahora sí, señor. ¿no? Pero No. bueno, ahí les dejo para que si pueden revisar, entren y echen una revisadita, algo ahí. Bueno, entonces, como vieron, ¿sí? Es como vieron, los selenoides, ¿sí? Los selenoides o las inductancias, pues son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes. Pero lo más importante es que la variación de un campo magnético en el tiempo produce una corriente inducida. Entonces, eso es lo que se llama o eso es lo que se denomina la ley de Faraday. La ley de Faraday. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Que si tenemos un campo, entonces, si tenemos un campo magnético, o sea, si tenemos un B oscilante, entonces produce una corriente inducida. Una corriente inducida. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con Faraday? Pues Faraday hace toda la demostración de su ley o toda esta demostración a partir de experimentos, porque pues Faraday nunca estudió física. O sea, ese es uno de los físicos, digamos, uno de los físicos de la historia, que él nunca estudió nada, pero sí hay una ley que, pues, digamos, que explica todo este tipo de situaciones. Entonces, Faraday, pues, viene de una familia muy pobre, donde, pues, digamos, la única situación o la única forma de que él devengara dinero, pues, era trabajando por allá con un señor que era encuadernador, y ese señor que encuadernaba, pues, tenía muchos libros de física, y él se puso, pues, a leer esos libros sobre el magnetismo y la electricidad que estaban, digamos, en furor en ese entonces, y pues empieza a hacer todos sus estudios y hacer los experimentos y pues él encuentra
pues esta situación que es la ley de Faraday. Escrita matemáticamente, entonces dice que es la corriente inducida. Entonces esto E es igual a menos el cambio magnético, el campo magnético sobre el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Recuerden que este phi significa campo magnético, flujo, perdón. Flujo de campo magnético. Flujo de campo magnético. Entonces, el flujo de campo magnético en el tiempo, entonces acuérdense que ese es el dB de t. Entonces, esto también lo podemos ver. Pues yo sé que voy a escribir algo mal, pero toca escribirlo. ¿Sí? Entonces, es la variación del campo magnético sobre la variación del tiempo. Entonces, ojo, cuando nosotros vemos deltas, entonces cuando lo vean por allá en su cálculo diferencial, cuando nosotros hablamos deltas, entonces hablamos de intervalos grandes. Intervalos grandes. ¿Sí? Entonces, particularmente, delta significa cambio. Entonces, por ejemplo, sería si tenemos el delta del flujo magnético, entonces sería el flujo magnético final menos la cantidad de flujo magnético inicial, ¿sí? Algo así, ¿sí? Pero entonces cuando nosotros pasamos de los deltas a los diferenciales, pues obviamente la situación se vuelve pues más, digamos, más rigurosa y se vuelve exacta. Entonces por eso cuando ustedes busquen la ley de Faraday o cuando la vean por ahí en un libro o algo así, la van a encontrar siempre con los diferenciales, ¿sí? Entonces el diferencial. ¿Qué pasa con esta situación? Entonces, si nosotros aplicamos el límite, aplicamos un límite cuando delta de t tiende a 0, ¿sí? Cuando ese delta de t, o sea, ese tiempo es tan pequeño, pues entonces ahí aparece pues la parte diferencial. Entonces aparece la derivada. Entonces aparece la derivada de el flujo magnético sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, aplicamos un límite donde ese delta de tiempo debe ser tan pequeño para que la cosa sea lo más exacto posible. Si nosotros utilizamos un delta, entonces es un intervalo muy grande y ese intervalo muy grande, pues puede caer uno en errores, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Eso es lo que pasa cuando nosotros pues, aplicamos un diferencial. Entonces, si nosotros tenemos un flujo de campo magnético, recuerden que el flujo de campo magnético es igual, el flujo de campo magnético es igual a la magnitud del campo magnético o la magnitud del área que estamos midiendo, ¿cierto? Por el coseno del ángulo entre ellos, ¿cierto? Recuerden que este es el ángulo entre el vector B y el vector A. ¿Sí? Entonces esta es la forma reducida, porque recuerden que ese flujo magnético, pues es una integral, ¿no? Es la integral de B punto de A. ¿Sí? Entonces, pero nosotros, pues lo que les digo, volvemos a la situación. No tenemos las herramientas matemáticas para poder resolver esto, pero sí podemos resolver el B punto A. Esto sí lo podemos resolver. El producto punto. El producto punto entre el vector A, entre el vector de área y el vector de campo magnético. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, esa fenómeno inducida, o sea, esa corriente inducida, va a ser igual. Entonces, al campo por el área, por el coseno del ángulo sobre pues, el intervalo de tiempo, sobre t. ¿Sí? El campo ahí, el intervalo de tiempo que nosotros podríamos utilizar. Profe, eh, esa, esa, Señor, aló. Aló.
Se lo Aló, comió aló. el perro. Sí. Edwin, ¿qué le pasó? ¿Se comió el perro? Ah, ya, listo. Es que estaba ladrando. Profe, este valor puede ser negativo, el de la fuerza inducida, ¿sí? Ah, bueno, de lo de la fe inducida. Bueno, Sí, espérame que fue aquí copié, inducida. fue mal. Sí, entonces fíjense acá. Entonces, cuando se genera una corriente, ¿sí? Dependiendo, digamos lo que estábamos viendo ahorita en la simulación, que si yo movía el imán hacia el lado, ¿sí? Hacia el lado derecho, yo movía el imán hacia el lado derecho, los electrones entonces se movían en contra, ¿sí? Se movían en contra de las manecillas del reloj. Entonces los electrones giraban hacia allá. Pero si movía el imán hacia el lado izquierdo, entonces los electrones se movían hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros generamos, o bueno, la ley de Faraday, bueno, digamos que cuando generamos un campo magnético oscilante, entonces por eso siempre tenemos que hacerlo mover. Entonces, por eso el generador de energía. Entonces, espérame, volvemos y ponemos aquí. Yo lo descargué. Está por acá, descargas. Ah, aquí está. Entonces, quiero que te fijes muy bien en la dirección de los electrones. ¿Listo? Fíjate muy bien en la dirección de los electrones. ¿Sí ven que cuando está, digamos, el campo por el lado sur, los electrones van hacia un lado, y si va por el lado norte, los electrones van hacia el otro lado? ¿Sí lo alcanzas a percibir ahí? Pues no, la pantalla Pero la está pantalla es... congelada. Ah, fue pucha. Ya, ahora sí, aquí, listo, míralo aquí. ¿Sí lo alcanzas a percibir ahí? Sí, señor. Entonces, cuando se genera un campo magnético, particularmente, la corriente inducida es negativa, o sea, va al contrario digamos, de la situación, ¿sí? Dependiendo del campo magnético que se esté produciendo. Miremos aquí el campo. Fíjate aquí cómo el campo magnético cambia. Fíjate ahí las flechitas rojitas y blancas, cómo el campo magnético va cambiando. Profe, tengo una pregunta, ¿no? En este caso de las hidroeléctricas, si se cambia la dirección de esos generadores, que son esas bobinas grandes, motores grandes, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo así si se cambia O sea, el giro, digamos. Ah, es que no girara, digamos, aquí como está acá en contra de las manecillas del reloj, sino Sí, a favor de las manecillas del reloj? sí, señor. La situación sería lo mismo, porque pues estamos trabajando aquí con corriente alterna. O sea, ahí no importa de cómo gire el imán, porque estamos trabajando con corriente alterna. Entonces recuerda que la corriente alterna, ¿qué hace? Sí, Entonces tiene cambia de los... positivo a Sí, negativo, exactamente. entonces en ese caso pues no habría problema. Ahí no hay problema ahí de, de, de que si cambiamos el sentido de ese generador. Sí, porque seguirá creando energía. Lo único es que pues digamos a la pregunta que iba con Evil. Entonces, fíjate que digamos el polo sur las manda mm, hacia arriba los electrones. Miren, no, ahí los manda hacia arriba y el polo norte los manda hacia abajo. ¿Sí? Simplemente pues cambiaría, digamos, la polaridad, pero digamos como es corriente alterna no habría ningún problema. Si en el llegado caso fuera una corriente continua, pues ahí sí la situación, ahí sí, digamos, ahí sí podríamos tener problemas porque recuerda que la corriente continua sí tiene su polo positivo y su polo negativo bien definido. En cambio, la corriente alterna, pues no.
No habría Sí, problema. claro, sí, por las ondas que tiene, sí. Ajá, sí, porque la corriente fluctúa 60 veces por segundo. Bien, entonces fíjense acá. Entonces, la ley de Faraday, ¿qué nos dice? Simplemente nos explica, digamos, nos da la idea de que un campo magnético o el flujo de campo magnético, si oscila, es capaz de generar una corriente inducida, ¿sí? Entonces puede producir corriente. Entonces, que ese es el ejemplo que estábamos viendo ahorita de todas las simulaciones. Entonces, si yo hago fluctuar, si hacemos fluctuar, si hacemos oscilar un campo magnético, entonces esto produce una corriente inducida, ¿sí? Entonces, a veces, o por eso los cables de alta tensión están separados lo suficiente para que entre ellos no se creen campos magnéticos y creen corrientes parásitas. Eso es lo que sucede. Los cables de nuestra casa pues son lo suficientemente pequeños, bueno, no producen, y la corriente que fluye pues no es tan exagerada, entonces no va a producir campos magnéticos exagerados. Pero pues en un cable de media, un cable de alta, pues estamos hablando de 3.000, 4.000, 6.000, 10.000 voltios, donde pues esa corriente obviamente sí va a producir un campo magnético significativo y por eso deben estar a una distancia como tal. Bueno, entonces, atendiendo a esto, entonces la ley de Faraday se ve desde este punto de vista. Ahora sí podemos hablar aquí de las inductancias, o bueno, de las bobinas, inductancias. Bueno, en principio las bobinas, pues son selenoides, ¿no? Son selenoides. Son selenoides de campo magnético. ¿Qué hace un selenoide? ¿O qué nos permite hacer un selenoide? O bueno, ¿qué nos permite hacer una bobina? Pues en principio, como se pueden observar en la simulación, pues se pueden utilizar para hacer transformadores. Entonces, por ejemplo, llega una corriente de 3.000 voltios, una, una, un- una corriente de 3.000, un voltaje de 3.000 voltios, y hay una bobina que disminuye ese voltaje hasta los 110, por ejemplo, que esos son los transformadores que hay barrio a barrio aquí en la ciudad, que los conocemos. Lo mismo sucede, si nosotros enviamos, por ejemplo, una corriente de 110 voltios a un transformador, pues este puede pues, aumentar los voltajes, digamos, a 500, 1000, 2000, 3000 voltios, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. En una bobina, en un circuito, pues entonces, ¿qué permite? Que la corriente no crezca de manera exorbitada, ¿sí? Entonces, en un circuito, si nosotros tenemos una bobina en un circuito, esta nos ayuda o nos permite eh, hacer, bueno, lo que hace es que la corriente no suba, o bueno, no crezca, ¿cómo lo ponemos? Que no suba de manera que no crezca. ¿Cómo lo hacemos? Que no Fenómeno. fluya de manera descontrolada. Entonces, por ejemplo, si tenemos un circuito RL, me estoy adelantando aquí un poquito al otro tema. Si tenemos un circuito RL, o sea que hay una resistencia y una inductancia, ¿sí? Si tenemos acá, por ejemplo, una resistencia y luego tenemos una inductancia, y por acá una batería. Entonces recuerden que la corriente fluye del positivo al negativo, o sea que la corriente fluye de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Si la corriente no va a salir, supongamos que estos son 12 voltios. Entonces, si nosotros tenemos un switch, a ver, nos borramos aquí esta lineecita, la ponemos acá. Si nosotros tenemos acá un switch, si tenemos acá un switch,
Entonces, esta bobina, digamos, no está funcionando en este momento, el circuito no está funcionando en este momento, no pasa nada. Si cerramos el circuito, la corriente empezará a subir gradualmente, o sea, no va a subir 12 voltios de una vez instantánea. ¿Sí? Entonces, los 12 voltios empiezan a fluir por el circuito y ese, pues, obviamente, pues, va a crear una corriente cuando pase, pues, por esa resistencia. Recuerden que la corriente es I por R, ¿no? Entonces, corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, esa corriente va a empezar a fluir, ¿sí? Va a empezar a fluir por ese circuito, pero no va a subir de una vez, ¿sí? De sopetón, ¿sí? No va a subir de sopetón. Va a empezar a subir, a subir, a subir hasta llegar hasta la corriente B sobre R. Entonces, eso es una de las situaciones o eso es una de las funciones que tienen las bobinas en los circuitos integrados, así como los capacitores. Entonces, los capacitores que son particularmente, son filtros que nos permiten arreglar las señales, que la corriente no sufra picos de corriente, que si hay una falla de corriente, pues entonces el capacitor es capaz de mantener un poco la corriente ahí unos segundos hasta que se descargue. A veces se cargan y no nos deja funcionar, por ejemplo, en los computadores, pero demás. Pero son piezas fundamentales que nos permiten trabajar en un circuito integrado. Ya en la otra clase pues veremos mejor lo que es el LR. Y entonces, pues esa inductancia o esa inductancia que nosotros tenemos acá, esta L, ¿sí? Particularmente la tenemos ahí, esa L. Recuerden que esta es la R de resistencia. Entonces, pues se va a producir una FEN inducida, ¿no? Una corriente inducida. Entonces, esa corriente va a ser igual a menos la inductancia, ¿sí? Esa inductancia, entonces, de I dt. Bueno, ¿qué significa ese segundo término? L ya sabemos que significa inductancia o bobina. Este E significa una corriente inducida. ¿Qué significará este dato? ¿Mm? Ay, corriente. Igual. Ese es el de I dt. Entonces, ¿qué significará ese de I dt? ¿Qué es la I? ¿Qué significa I? Corriente, ¿no, profe? Corriente, Corriente corriente, ¿Y T? entre tiempo. Ah, tiempo. entonces, Pues la diferencia de la corriente sobre el tiempo. ah, Diferencial de la corriente sobre eso, el muy bien. diferencial del Entonces tiempo. es la variación, eso, muy bien, ¿sí ven? Entonces la variación de la corriente con respecto al tiempo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la inductancia o qué pasa con L? Entonces, L principalmente pues es un inductor, es una bobina y demás, pues entonces ella depende netamente, depende netamente de la geometría. Entonces, de la geometría, entonces forma, tamaño, sí, entonces por ejemplo forma y tamaño, por ejemplo.
forma, tamaño. Listo. Y digamos, depende netamente de la geometría y el material. Entonces, y del material. Entonces podemos tener, por ejemplo, una bobina. Entonces una bobina con centro, que no tenga un centro en el vacío, por ejemplo, que sea vacío en el centro, pero otra que sí tenga, por ejemplo, un núcleo de hierro, por ejemplo. Entonces, esas situaciones, pues, dependen, hacen que la inductancia cambie considerablemente. Entonces, particularmente la inductancia se mide en henrys. Entonces, un henry es un henry, uy, henry, un henry, o sea, un H, un henry, pues va a ser igual a un Weber sobre amperio. O sea, la inductancia se miden en henrys y los henrys son equivalentes a los Weber sobre los amperios. Entonces los Webers, entonces aquí podemos decir que los Weber son iguales al voltaje por segundo sobre amperio. Listo, entonces esto va a ser igual a ohmio segundo. Ohmio por segundo. También se pueden medir de esta manera. Listo, entonces las inductancias se miden en henrys. Los henrys son equivalentes a los Webers sobre amperio. ¿Qué es un Weber? Recuerden que los Webers son las medidas de campo, son las medidas del flujo de campo magnético. ¿Listo? Son las medidas de campo magnético. Entonces, campo magnético aquí es igual, entonces sería, pues entonces aquí lo estamos hablando, lo estamos definiendo como voltio por segundo sobre amperio, entonces sería ohmio. Entonces, voltio sobre amperio sería ohmio por segundo. Entonces, esto también sería equivalente a un joule sobre amperio cuadrado. Listo. ¿Qué son los joules? Recuerden que los joules son unidades de energía. Bien, entonces en ese orden de ideas, pues entonces la inductancia, entonces la inductancia L va a ser igual a la cantidad de espiras que tenga, ¿cierto? Porque ya hablamos de que la inductancia depende netamente de su forma, ¿cierto? Entonces de su forma y tamaño, entonces va a depender de la cantidad de espiras que tenga por el flujo de campo magnético sobre la corriente que fluya sobre ella. Entonces la corriente que fluya sobre ella. Entonces, ojo, la cantidad de espiras, el flujo de campo magnético y la corriente que fluye hacia ella. Entonces, en resumidas palabras, esto quedaría como mu sub 0 por n cuadrado por amperio sobre L. Sobre L. Bueno, ¿de dónde habrá salido esa ecuación? De esta misma, ¿no? Es esta misma, sino que, ¿cómo lo digo? Un momento. Del campo magnético en selenoides, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí lo tenemos. Entonces una inductancia que es igual a mu sub 0 por la cantidad de espiras al cuadrado por la corriente que fluye por ella, perdón. N es la cantidad de espiras, definámosla aquí. Número de espiras. Voy a decir una burrada. El número de espiras. Espiras. Bueno. A sería el área. Eso iba a preguntar que dónde estaba la S. Y L es igual a la longitud. Entonces, número de espiras, longitud. Mu sub 0, entonces mu sub 0 pues es la constante de permeabilidad. Entonces ese mu sub 0, Profe, magnética, señor.
¿Podría subir un poquito más la pantalla? Es que todo quedó súper nada. ¿No se ve? Pues Espera, acá. ¿qué hacemos aquí? Ah, sí, mejor. Sí, profe, ya, ahí sí. Eso bien, bueno, listo. Sí, es que a veces queda por allá abajo. Listo, bien. Bueno, entonces ahí tenemos. Entonces ahí tenemos cómo calcular la inductancia. Tenemos cómo calcular la inductancia. La inductancia, pues como ven, se mide en henrys, ¿sí? Entonces prácticamente si ustedes van a conseguir o van a comprar una bobina, pues entonces van a mirar qué tantos henrys van a utilizar. Entonces ahí ya la tenemos. Aquí tengo toda la... cómo llegar a esa expresión. Bueno, cuando yo estudiaba en el INCAP, di algo sobre campo electromagnético con unos motores trifásicos. Sí. Y pues el profe tenía un multímetro especial para medir ese Henry. Para medir Sí, las bobinas. Ya hay como un multímetro especial para medirlos. De cuántos Henry es cada bobina. fue aquí. Parece que sí. Sí, ¿de cuántos Henry se habla? Entonces, por ejemplo, hay unos multímetros que ahora que tienen como unas pinzas, que entonces encierran el cable, encierran el cable en esas pinzas y ahí se mide pues, la corriente que está fluyendo y la cantidad de campo magnético que está generando y también sirve para medir pero pues, esas inductancias, pero entonces esos son un poquito caritos. Bueno, profe, a mí me tocó comprar. ¿Ese? Sí, por ahí lo tengo, sí, las pinzas amperímetras. ¿Y cuánto valió eso? No, profe, sabe que no son tan caras porque esa me costó como 80.000. Lo que pasa es que esas son solamente para corriente alterna. Las que son completas, que vienen para tomar medidas de, del amperaje de corriente continua, son más caras. Mm. Pero sí hay económicas, por lo menos esa. Y también depende de la marca de multímetro que uno vaya a comprar, ¿no? Ah, bueno, eso sí. En esas cosas de energía y de ese tipo de instrumentos, la marca importa y mucho. Sí, claro, profe, sí, la marca. ¿Por Sí. qué, profe? Claro, porque si estás trabajando usted con una marca alemana, pues obviamente va a ser mucho más exacto, los aparatos le van a resistir más, ¿sí? Entonces, que si usted compra de pronto algo muy chino, pues la situación de pronto puede tener variaciones, picos, o sea, usted en esta parte de electrónica, usted debe tener algo que usted le permita medir prácticamente lo más exacto posible. Si usted va a medir una corriente, tiene que ser lo más exacto posible. Si usted va a medir una resistencia, tiene que ser lo más exacto posible. Entonces, si usted compra, digamos, un instrumento, pues digamos que nosotros, bueno, usted mismo se dio cuenta de que compramos o tenemos el multímetro, digamos, de combate, ¿sí? Pero ya cuando ustedes sean profesionales y tengan ahí tengan la posibilidad, así como dice Andrés, que le tocó comprar un artefacto de estos, pues ya ustedes deben de conseguir un instrumento que sea lo más preciso posible. Y en eso sí es característico de entre más caro, mejor. Entonces ahí la cosa. Eso sí. Entonces, un descache de algo, pues obviamente puede producir. Pues usted me habla de esta, ¿no, profe? Sí, pero entonces ahí que hay marcas de marcas para todo, ¿no? Ahí ya después cuando ustedes puedan salir, interactuar, mirar, ir a comprar, pero sí es bueno, Profe, es mejor ir a mirar y cotizar. profe, usted me hablaba de esas pinzas, ¿no? Sí,
Velas, no son, o sea, es, digamos que para estudio apenas. Mm, Entonces, esta bola que me costaron 80.000 me tocó comprarla porque ya se me medía mucho amperaje. Y me tocó porque ajá, tocaba hacer las mediciones de los motores con lo que trabajamos allá en el INCAP. Y pero sí, estas son, y aún así vale. sí, son, digamos que, bueno, no tan cara, ¿no? Sí, Hay unos aparatos que cuestan hasta 500.000 pesos, claro, así como te dicen. Pero bueno, para los futuros ingenieros y tecnólogos, pues tienen que tener sus pues, instrumentos cuando ya así como, ustedes sean profesionales y ya, digamos, dependiendo del campo y cuando hagan sus prácticas se darán cuenta de qué marca es mejor, qué tan bueno es el mejor, ¿no? Porque uno no puede, a veces, o bueno, en algunos campos, el más caro no es el mejor, ¿sí? En algunos campos, ¿no? Entonces, particularmente hay cosas que sí, entre más caras son mejores, pero en algunas otras no. Entonces, particularmente cuando ya hagan sus prácticas y todo ese tipo de cosas, se van a dar cuenta de qué aparatos se deben usar y qué marcas son las mejores. Eso sí es lo importante de la práctica. Ah, bueno, sí, claro. hay que esperar qué nos dicen. Mañana tenemos reunión en la universidad. Y vamos a ver qué nos dicen frente a la situación, porque lo que dice el Ministerio de Educación es que eh, las materias prácticas, como por ejemplo esta, o introducción a la electrónica, que son prácticas, pues vamos a ver qué pasa, porque el ministerio dice que las materias prácticas deben hacerse, o sea, debemos tener clases presenciales Sí, para hacer eso es. las clases prácticas. Entonces esperemos a ver qué Pues pasa, qué sucede. supuestamente hasta, digamos que ya para el próximo semestre, ¿no, profe? Porque ya eso prácticamente Sí, sí, acabó. sí, pero eso es después de agosto. Sí, sí. Entonces, por eso les digo, esperemos a ver qué pasa, qué sucede. Entonces, pero sí lo que han dicho Pero es sí, que las sí, clases esas. prácticas son muy importantes frente a las... Sí, así como usted dice, no es igual dar la clase, pues lo práctico virtual que haciéndolo ya directamente en el laboratorio. Sí, 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 porque pues digamos este tipo de cosas se necesitan, se necesitan hacer. Bien, vamos a mirar aquí una cosita. Entonces, una inductancia, una bobina puede mantener energía, ¿sí? Entonces almacena algo de energía, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que su campo magnético pues va a fluir y si fluye una corriente pues entonces va a generar un campo magnético y se puede autoinducir una corriente. Entonces ella puede mantener ahí algo de energía. Entonces la energía pues está dada como un medio de L por I cuadrado. Recuerden que I es la corriente, I es la corriente, I es la corriente, L pues va a ser la inductancia, pero sabemos que esa inductancia es igual, acabamos de definir, a mu sub 0 n cuadrado por A sobre L. Listo, entonces vamos a reemplazar eso acá. Entonces quedaría que U va a ser igual, o sea, la energía es igual a un medio. Entonces de mu sub 0 n cuadrado A sobre L por I cuadrado. Listo. Bueno, entonces como sabemos que el campo magnético en un solenoide va a ser igual a mu sub 0 por N por I sobre L. Entonces vamos a despejar I. Entonces quedaría I es igual a el campo magnético por la longitud sobre mu sub 0 n. Y vamos a reemplazar esa I acá en la ecuación. Entonces quedaría un medio de mu sub 0 por n cuadrado A sobre L por I al cuadrado. Entonces ya sabemos que I es BL, o sea, B por L sobre mu sub 0 sobre n al cuadrado. Listo, entonces esto va a ser igual a un medio, entonces a un medio mu sub 0
n cuadrado por a sobre L. Elevemos todo esto al cuadrado, entonces quedaría b al cuadrado, L cuadrado, mu sub 0 al cuadrado, n cuadrado. Listo, simplifiquemos. Entonces este n cuadrado se va con este n cuadrado. Un mu sub 0 se va con este mu sub 0. Esta L se va con una L. Y entonces nos queda... acá arriba quedaría un medio. Uy, espérame que me comí un medio. Entonces quedaría un medio de b cuadrado por L sobre mu sub 0 por A. ¿Sí? Lo que sobró. Lo que sobró. Listo. Organicemos esto. Entonces esta energía contenida sería igual a un medio de B sub 0 sobre mu, perdón, el campo magnético sobre mu sub 0 por el área por la longitud. Listo, ahí está. Listo. Esta es la energía contenida por un solenoide que tenga características, bueno, de área y de longitud. En ese orden de ideas, pues acá se dice que la densidad de energía, entonces esta densidad de energía va a ser igual a un medio de b cuadrado sobre mu sub 0. Listo, entonces esa va a ser la densidad de energía. Densidad de energía. Bueno. Bueno, entonces, pues como ven, faltaba pues hablar ahí de cositas. Por favor, no se dejen colgar de ese taller, no se dejen colgar del taller. Vean que tenemos 10 días calendario, ¿sí? 10 días calendario. Recuerden que el taller se entrega el próximo 31 de mayo. Se entrega el próximo 31 de mayo y la última semana del 1 al 7, o sea, del 1 al 7 de junio, estamos trabajando con el examen final de la asignatura. Recuerden que ese examen final va de todo lo que vimos en el semestre, todo lo que vimos en el semestre. Entonces, para que no bajen la guardia, o sea, vamos a empezar a ver desde la ley de Coulomb, campo eléctrico, diferencia de potencial, corriente, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, capacitancia. Aquí esta parte de bobinas, esta parte aquí de magnetismo y por último circuitos LR, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Igualmente, pues la clase de dioptrías es muy cortica. Un circuito LR, pues la verdad es la explicación es muy sencilla. Es más que todo más teórica que cualquier otra cosa. Lo que sí deben, en el taller está preguntado, bueno, si está es interpretar las gráficas que se muestran allí. Pero como les mostré aquí en la pasada, entonces las bobinas en un circuito de corriente es para que no fluya de manera, bueno, o sea, que la corriente no fluya de una, o sea, la corriente, entonces que la corriente que pase por el circuito no, mejor dicho, se desboque y que cause algo, sino que la inductancia lo que va a hacer es hacer que la corriente fluya de manera gradual. Entonces vamos a revisar eso se maneja con una formulita, y el ejercicio es muy sencillo, ejercicios muy sencillos, prácticamente como para darle finalidad y al curso. Entonces vamos a aprovechar ahí el tiempo de la próxima semana, le vamos a dedicar unos 15-20 minuticos a la explicación del tema, que es muy cortico, y luego pues a solución de dudas. Entonces por eso es importante que por favor vayan adelantando, vayan mirando, revisando, que, que el taller, por favor que no les coja el taller así por encima, porque pues a veces quedarse uno con la duda, entonces pues se vuelve ahí, se desesperan ahí frente a la situación. Pues bueno, muchachos, en principio, pues pedirle una disculpa, estoy malo, estoy maluco, no sé qué tengo. No sé qué tengo, estoy algo ahí como si fuera gripa.
pero no sé, no sé. Entonces, por eso les decía, les pido ahí una disculpa porque no estoy al 100% el día de hoy. Entonces, eso es lo que quería explicarles. Espero que hayan tomado ahí los apuntes pertinentes. Igualmente, pues yo subo ahorita la clase. Apenas se termine de compilar, yo la subo para que quede ahí lista y la puedan revisar después con más calma. Bueno, muchachos, pues en principio, pues agradecerles su asistencia, agradecer pues, que están bien, que han ido revisando, mirando. Pues esperemos a ver qué sucede dentro de 8 días, ¿listo? Sí, señor. Ok, profe. Listo. Entonces, por favor revisen y cualquier cosa pues solucionamos dudas entre 8 días, ¿listo? Un abrazo para todos muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Listo, Hasta luego. profe, cuídese, profe. Chao. Tómese algo para eso, profe. Hasta luego, profe. Estaba ahí, pero Gracias. se me ha tenido ahí como maluco. Chao. Bueno, Chao, chao, profe. profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, que se mejore.